El primer grito cortó el amanecer antes de que el pan terminara de dorarse. No fue un grito largo. Fue seco, como cuando se parte un hueso mal curado. Tomás no levantó la vista del fogón. Siguió removiendo la olla, lento, exacto, mientras el látigo caía otra vez a pocos metros de la cocina y la sangre salpicaba la tierra clara del rancho Caldwell. Si esto te parece duro, quédate hasta el final. Deja tu like, suscríbete y dime desde dónde nos miras. Estas historias no se cuentan solas y alguien tiene que escuchar. El rancho despertaba con su orden habitual. Botas de guardias marcando el polvo, rifles apoyados en cercas recién pintadas, caballos inquietos por el olor a miedo. El peón mexicano estaba atado al poste central, sin camisa, con la espalda ya abierta. El capataz sonreía. «Para que aprendan», dijo, como si enseñar fuera sinónimo de romper. Tomás conocía esa frase. La había escuchado cuando llegaron los papeles, cuando los contratos falsos se firmaron con tinta cara y palabras bonitas. Servicio, deuda, adelantos, nunca libertad. La deuda no se paga, se hereda. En la cocina el calor era otro tipo de castigo. Tomás medía la sal con 2 dedos, no más. Había aprendido a cocinar para sobrevivir, no para lucirse. La élite quería sabor sin mirar el precio. Afuera, el peón cayó de rodillas. Un guardia le puso la bota en la nuca. Tomás ajustó el fuego. El caldo no debía hervir demasiado. Todo tenía su tiempo. Los Caldwell no gritaban, mandaban. El patriarca desayunaba leyendo cartas con sellos rojos. El hijo mayor limpiaba su pistola como si fuera un juguete nuevo. La hija, la novia, bajó la escalera con un vestido claro y una sonrisa ensayada. En 2 semanas habría boda. 2 semanas de visitas, brindis, promesas, 2 semanas de carne y vino. Tomás sintió el peso de esa fecha antes de oírla. «Quiero el mejor menú de Texas», dijo la señora Caldwell entrando sin mirar. «Que hablen de nosotros durante años». Tomás asintió. «Sí, señora». No preguntó cuánto costaría. Sabía que el costo no lo pagarían ellos. Cuando el peón dejó de gritar, el silencio fue peor. El capataz ordenó soltarlo. El cuerpo cayó como un saco vacío. Un guardia escupió cerca. Tomás apagó el fuego y salió a buscar hierbas al patio trasero, donde el sol aún no tocaba la tierra. Ahí escuchó las voces. No estaban hablando de comida. «¿Te acuerdas de la mujer del cocinero?», dijo uno, la que preguntaba demasiado. «Claro que me acuerdo», respondió el patriarca. «Las preguntas se pagan y los ejemplos se hacen desaparecer». Tomás se quedó quieto. La mano se le cerró alrededor del cuchillo de cocina. No respiró. La voz siguió, tranquila, como si enumerara cuentas. «La mandamos al norte. Dicen que cayó en el río. Nadie la volvió a ver. Así se aprende a no insistir». El mundo se redujo a un punto. El río, la noche, el silencio que llegó después. Tomás recordó las manos de su esposa temblando, la promesa de volver. Recordó a su hijo preguntando por ella. La olla, el fuego, el rancho. Todo encajó con una claridad fría. «Y el cocinero», dijo otro, «es útil que siga creyendo que la deuda lo protege». Tomás dio un paso atrás. El cuchillo bajó. Volvió a la cocina sin hacer ruido. El peón fue arrastrado fuera del patio. La boda ya tenía menú. Y Tomás, por primera vez desde que cruzó esa puerta, supo que el tiempo también podía cocinarse. La cocina empezó a responderle como un animal entrenado. No por cariño, sino por costumbre. Tomás llegaba antes que nadie y se iba después de todos. Nunca levantaba la voz, nunca pedía nada. Eso, en el rancho Caldwell, era leído como lealtad. La ama de llaves, Margaret, fue la primera en bajar la guardia. Era una mujer seca, de manos agrietadas y mirada cansada,
demasiado vieja para creer en promesas y demasiado joven para jubilarse. Observó durante días cómo Tomás limpiaba 2 veces lo que otros limpiaban una, cómo contaba las llaves al devolverlas al clavo, cómo cerraba puertas sin hacer ruido. «Eres distinto», le dijo una mañana mientras revisaba la despensa. «Los otros siempre miran el suelo». Tomás siguió cortando cebollas. «Yo miro lo que tengo delante». Margaret asintió. Desde ese día empezó a hablar, no de sentimientos, sino de horarios. ¿A qué hora pasaba el guardia del ala este? Cuando el hijo mayor se emborrachaba lo suficiente como para olvidar cerrar su despacho. ¿Qué puertas chirriaban y cuáles no? La cocina no era solo fuego y cuchillos, era un mapa. La hija, la novia, apareció después. Al principio solo bajaba a probar salsas, a opinar con palabras aprendidas de libros. Muy fuerte, muy simple, más refinado. Tomás aceptaba cada comentario sin discutir. Un día, ella se quedó más tiempo de lo habitual. Observó cómo él ajustaba una receta sin probarla. «¿Cómo sabes cuándo está lista?», preguntó. Tomás apagó el fuego. «Porque deja de resistirse». Ella sonrió, incómoda. Volvió al día siguiente y al siguiente. Empezó a confiarle detalles sin darse cuenta. ¿Qué invitados llegarían primero? ¿Quién siempre probaba los platos antes del servicio por seguridad? ¿Quién exigía porciones especiales? El cura, el juez local, siempre ellos. Tomás escuchaba, archivaba. Por las noches, cuando el rancho dormía, recorría pasillos con pasos contados. Aprendió qué rutas evitaban a los perros, qué ventanas daban al patio trasero, qué cerraduras estaban viejas. No buscaba nada aún, solo memorizaba. El cura llegó una tarde, con sotana limpia y manos suaves. Bendijo la mesa, rió con el patriarca, bebió vino caro. El juez llegó después, montado en un caballo que valía más que 10 familias mexicanas juntas. Cenaron, hablaron bajo. Tomás sirvió sin mirar, pero oyó palabras sueltas. Accidente, desapareció, sin testigos. No era fe, no era ley, era un pacto. El hallazgo ocurrió por azar, como ocurren las cosas que están esperando. Margaret pidió a Tomás que llevara unas botellas al despacho viejo, el que casi no se usaba. La cerradura se dio con un giro suave. Dentro, polvo, papeles, olor a cuero viejo. Tomás dejó las botellas y vio el mueble mal alineado. No forzó nada, solo empujó. Detrás una cavidad estrecha, una libreta envuelta en tela. No la abrió ahí. La escondió bajo el delantal y salió igual que entró. Esa noche, a la luz mínima, leyó. Nombres, fechas, cifras, servicio, adelanto, traslado. Compras humanas escritas como cuentas domésticas. Hombres, mujeres, niños, firmas del juez, bendiciones del cura, el apellido Caldwell repitiéndose como una marca. Tomás cerró la libreta con cuidado. El plan cambió de forma. Ya no era solo el final, era el medio. El banquete no sería únicamente castigo, sería extracción, prueba, un robo silencioso en medio del ruido. Guardó la libreta donde nadie buscaría comida. La boda ya no era una fecha, era una oportunidad. Tomás no buscó libros ni rezos, no creía en milagros, creía en medidas, en tiempos, en cuerpos que reaccionan cuando algo entra donde no debería. Por eso cruzó al campamento mexicano al caer la tarde, cuando el polvo baja y las voces se apagan. El curandero viejo lo recibió sin preguntas. Tenía la espalda doblada y los ojos claros de quien ha visto demasiado. «No todo mata», dijo el viejo sin que Tomás hablara. «Algunas cosas solo abren la puerta». No nombraron plantas. No intercambiaron recetas. El viejo habló de efectos, de señales, calor que sube como fiebre falsa, piernas que se niegan a obedecer, palabras que salen torcidas cuando la cabeza se llena de sombras. Habló de dosis como quien habla de pasos.
Uno más y caes, uno menos y sigues caminando. Tomás escuchó. Guardó cada frase como se guarda una ruta nocturna. Volvió al rancho con el saco más liviano y la mente más pesada. Probó primero en silencio. Ratas de la despensa. Un perro callejero que nadie reclamaba. Pequeñas cantidades, separadas en días. Observó. Anotó sin escribir. El cuerpo siempre decía la verdad, incluso cuando la boca mentía. Cuando entendió el ritmo, supo que no necesitaba prisa. El capataz facilitó el siguiente paso. Era un hombre de risas fuertes y manos rápidas. Golpeaba por costumbre. Tomás lo vio tomar un plato extra una noche sin permiso. Ajustó algo mínimo. Nada visible, nada inmediato. 2 días después, el capataz sudaba en pleno frío. Al tercero, no podía mantenerse en pie. Al cuarto, hablaba solo. Lo llevaron a la cocina buscando agua. Tomás estuvo ahí, callado, sosteniendo el jarro. «Me quema por dentro», balbuceó el capataz. «No es Dios, no es Dios». El patriarca Caldwell ordenó que lo encerraran hasta que se le pase. Nadie llamó al médico. Nadie rezó. Esa noche los delirios se volvieron palabras. «No fue un accidente», dijo el capataz mirando un punto fijo. El niño era una advertencia. Tomás sintió que el aire se detenía. «¿Qué advertencia?», preguntó alguien. El capataz rió, un sonido roto. El viejo Caldwell dijo que así se aprende, que una pérdida enseña más que 100 golpes. Las manos de Tomás no temblaron. Sostuvo el jarro hasta que estuvo vacío. El capataz siguió hablando, desordenado, diciendo nombres, fechas, lugares, el río, la noche, el mensaje. Cuando murió dijeron que fue fiebre. Siempre era fiebre. Tomás salió a la madrugada. Se lavó las manos en el pozo. Miró el cielo sin estrellas. La deuda ya no era abstracta. Tenía forma, tenía voz y ahora tenía dirección. Regresó a la cocina y revisó la libreta una vez más. El banquete seguía siendo el centro, pero el motivo se había afilado. Ya no se trataba solo de justicia, se trataba de memoria, de que nadie pudiera decir después que no sabía. El fuego volvió a encenderse. Tomás ajustó el tiempo. El rancho se llenó antes del mediodía. Carretas, caballos, banderas. Llegaron milicianos con botas nuevas y manos viejas, un comerciante de armas que olía a pólvora, incluso cuando sonreía, un sheriff con estrella pulida y mirada hueca. Cada llegada era una pieza más en la trampa. Tomás los vio a todos desde la cocina. No como invitados, como variables. Clasificó sin escribir. Los que ordenaban y los que obedecían. Los que firmaban y los que ejecutaban. A cada uno le asignó un tiempo, un síntoma, un final distinto. No por capricho, por justicia medida. El comerciante bebería primero, lento, hasta que el mundo se le doblara. El sheriff probaría 2 veces, confiado, y perdería las piernas antes que la voz. Los milicianos, ellos llegarían después, cuando el ruido ya fuera imposible de contener. Había niños. Eso lo cambió todo. Hijos de invitados, curiosos, con dedos sucios y risas fáciles. Tomás los vio correr cerca de la mesa larga donde se serviría el banquete. Ajustó el plan. Pidió a Margaret que organizara una mesa aparte para los pequeños, lejos del salón principal. Dulces simples, pan limpio, agua, nada más. Margaret dudó un segundo y aceptó. No preguntó por qué. Algunas personas saben cuándo no hacerlo. La cocina trabajaba como un reloj. Salsas selladas, platos numerados en la cabeza de Tomás. ¿Quién probaba qué y cuándo? El cura exigió bendecir cada mesa. El juez pidió su vino como siempre. El patriarca Caldwell revisó la lista de invitados con satisfacción. Nadie miraba al cocinero, hasta que alguien sí lo hizo. El invitado llegó tarde.
Traía polvo de camino y un acento que no encajaba con el resto. Se quedó en la puerta de la cocina más tiempo del necesario. Observó las manos de Tomás, la forma de sostener el cuchillo, la manera de escuchar sin responder. «¿Tú, de dónde eres?», preguntó como quien no quiere ofender. Tomás no levantó la vista. «Trabajo aquí». El hombre frunció el ceño. «No, digo antes, te he visto en otro lugar». Tomás sintió el peso del momento. No miedo, cálculo. El invitado sonrió mal. «En el norte, en el río». El nombre no se dijo, no hizo falta. «Te confundes», respondió Tomás tranquilo. «Hay muchos como yo». El hombre no insistió, pero no se fue. Tomás lo agregó a la lista mental. Un riesgo nuevo. Un ajuste más. Afuera, la música empezó. Brindis, promesas. Dentro, el orden era absoluto. Tomás dio la última instrucción a Margaret sobre los niños. Cerró una puerta con cuidado. Miró la mesa principal, larga, pesada, preparada para sostener más que comida. La boda ya no era una celebración. Era una maquinaria en marcha. Y alguien, por primera vez, había visto al operador. El salón brillaba como una promesa falsa. Candelabros encendidos, copas alineadas, música suficiente para tapar cualquier duda. Los invitados reían, chocaban vasos, hablaban de tierras, de negocios, de un futuro que siempre parecía pertenecerles. La novia avanzó entre aplausos. El patriarca Caldwell levantó su copa. Prosperidad, orden, familia. Tomás sirvió el primer plato con manos firmes. El primer toque era invisible, lento, elegante, calculado para que nada pareciera fuera de lugar. No había amargor, no había olor extraño, solo sabor. Los culpables probaron con confianza. El comerciante de armas pidió una segunda porción. El juez sonrió satisfecho. El cura bendijo y bebió. Nada ocurrió. Eso era parte del diseño. Mientras el salón se llenaba de ruido, Tomás desapareció por una puerta lateral. Caminó por el pasillo, largo sin apresurarse. Contó pasos. Giró donde debía. El despacho estaba cerrado. La cerradura vieja se dio como había previsto. Entró y cerró detrás de sí. No encendió luz. No la necesitaba. El mueble mal alineado seguía igual. Movió el panel. Sacó la libreta. Buscó el sello, pesado, con el apellido Caldwell grabado profundo. Encontró cartas dobladas, firmas claras, acuerdos sellados con tinta cara. Las guardó dentro del saco preparado. No tomó nada más. No dejó nada fuera de lugar. Cuando salió, la música seguía. Los brindis también. Dio 2 pasos y se detuvo. La novia estaba allí. No gritó. No retrocedió. Lo miró con una calma que no coincidía con la fiesta detrás de ella. «Eres tú», dijo en voz baja, «¿verdad?». Tomás no respondió. «Mi padre», continuó, «dice que hay un cocinero del que hay que tener cuidado. Uno que escucha demasiado». Silencio. El salón rugía a pocos metros. «¿Eres tú?», preguntó. Tomás sostuvo su mirada. «Estoy trabajando». Ella tragó saliva, miró el saco, miró el pasillo. «No te detendré», dijo. «Solo hazlo rápido». Dio un paso atrás y le abrió el camino. Tomás volvió a la cocina. Sirvió el segundo plato. Los primeros síntomas aún no debían aparecer. Afuera, el futuro brindaba por sí mismo, sin saber que ya estaba comprometido. El calor llegó primero, como un hilo ardiente deslizándose por la garganta. El comerciante de armas carraspeó y bebió vino para apagarlo. El juez se aflojó el cuello, incómodo. Nadie pensó en peligro. Aún no. La música seguía. Los brindis se repetían. Luego vinieron las náuseas. Un invitado se levantó de golpe, llevándose la mano al estómago. Vomitó sobre el mantel blanco. Las risas se cortaron en seco. Otro dejó caer la copa, mirando sus dedos como si no fueran suyos.
La visión empezó a torcerse, los candelabros se multiplicaron, las caras se alargaron como máscaras mal hechas. Las piernas fueron las siguientes en rendirse. El sheriff intentó ponerse de pie para imponer orden. No llegó a enderezarse. Sus rodillas fallaron y cayó de lado, golpeando el suelo con un sonido hueco. Trató de gritar órdenes, pero la voz le salió espesa, inútil. Arrastró el cuerpo hacia la puerta, dejando un rastro oscuro detrás. Los más culpables lo entendieron antes, no porque fueran más inteligentes, sino porque el castigo los mantenía despiertos. Sudaban frío, temblaban, conscientes de cada segundo. El cura cayó de rodillas y empezó a rezar en voz alta, repitiendo palabras que no calmaban nada. El juez alcanzó a tocar la manija de la puerta antes de desplomarse, convulsionando, los ojos abiertos y vacíos. El salón se convirtió en ruido. Gritos, platos rotos, vómito, promesas desesperadas, plegarias sin respuesta. El patriarca Caldwell no gritó. Se quedó sentado, rígido, observando. Probó levantar la copa. La mano le tembló, pero no la soltó. Entendió. No el cómo, el por qué. Miró alrededor. Vio a sus socios caer uno por uno. Vio la maquinaria detenerse. «Esto es castigo», dijo con voz seca. «Alguien nos está cobrando». Buscó con la mirada a su hijo, el novio. Lo encontró pálido, sudando, de pie junto a la mesa. «Tú», escupió, «¿qué tocaste?» El hijo negó desesperado. «Nada, padre, yo no...» «Mentiroso», rugió el patriarca. «Te advertí que no adelantaras el pacto. Esta boda no era una celebración, era una expansión. Más tierras, más contratos, más servicio». El silencio cayó como un golpe. «¿Crees que esto es por amor?», continuó. «Era por control, y tú lo aceleraste». El hijo cayó de rodillas, llorando. Los invitados escucharon la verdad en medio del horror. La boda no era unión, era negocio, era esclavitud con música. Desde la cocina Tomás escuchó todo. No intervino. El infierno ya estaba servido. El rancho no volvió a dormir esa noche. Los gritos atrajeron a los guardias como moscas. Botas golpeando madera, rifles chocando contra paredes, órdenes contradictorias. Encuentren al responsable. Nadie sabía a quién buscar. Eso era lo perfecto. Tomás se movía por los pasillos como si siempre hubiera pertenecido a ellos. Sin correr, sin dudar. Limpió una mesa con el mismo trapo con el que borró huellas de una manija. Tiró restos de hierbas al fuego. Dejó que ardieran sin humo. Quemó recetas que nunca existieron. El veneno no estaba en frascos, estaba en la memoria. Y la memoria no se encuentra a golpes. La evidencia real fue a parar donde nadie revisaría esa noche, dentro de un barril de harina sellado, en el fondo de la despensa de los niños. Sellos, cartas, la libreta, cubierto de polvo blanco, invisible para ojos apresurados. La novia lo siguió sin saber por qué, quizá porque ya no podía fingir que no veía. Lo alcanzó en la escalera trasera. Él no la detuvo. Bajaron al sótano. El olor la golpeó primero. Humedad vieja, óxido, miedo acumulado. Las antorchas iluminaron grilletes clavados a la pared, marcas de uñas, nombres tallados con torpeza. Fechas, algunos repetidos. No era un sótano de almacenamiento, era un archivo vivo. «Aquí», susurró ella con la voz rota. «Aquí guardaban a la gente». Tomás no respondió. No hacía falta. Arriba, los guardias pasaban de largo, demasiado ocupados buscando un monstruo inexistente. Abajo, la verdad se mostraba sola. «No voy a huir solo», dijo Tomás al fin. Nunca fue el plan. Ella lo miró confusa. Un silbido corto atravesó la noche, casi perdido entre el caos. Desde los límites del rancho, sombras empezaron a moverse. Familias enteras,
Hombres, mujeres, niños, mexicanos que habían esperado años una señal. La cocina no solo alimentaba, comunicaba. La venganza cambió de forma. Ya no era castigo, era salida. Puertas traseras se abrieron, candados se dieron. Los guardias, ocupados arriba, no vieron la marea humana escapar hacia la oscuridad. Tomás subió los últimos escalones. Miró una vez más el salón en ruinas, luego la noche. Solo quedaba una cosa por hacer. El amanecer encontró al rancho en silencio. Un silencio espeso, incómodo, como después de una mentira bien dicha. Los que sobrevivieron hablaron de comida en mal estado. Otros, más devotos, murmuraron castigo de Dios. El sheriff no estaba para contradecir a nadie, el cura tampoco. El patriarca Caldwell fue enterrado rápido, sin preguntas. La boda se convirtió en una nota breve, una desgracia inexplicable, algo que convenía olvidar. Tomás no estaba. No hubo persecución. No hubo rastro. Solo una cocina limpia y un barril de harina que nadie abrió. Los niños desayunaron pan seco y agua. Los guardias contaron cuerpos y culpas ajenas. El apellido Caldwell siguió circulando, pero ya no mandaba. Semanas después, el juez que había sobrevivido, cojo, pálido, con la voz rota, recibió un paquete sin remitente. Dentro, copias exactas, el libro de cuentas, cartas con firmas, el sello estampado en acuerdos que no resistían la luz. Al principio intentó quemarlo. Luego negoció. Después suplicó. No sirvió. La caída fue en cadena. Arrestos necesarios. Duelos que nadie investigó. Incendios accidentales en despachos donde se guardaban papeles incómodos. Socios que se traicionaron para salvarse un día más. El nombre Caldwell empezó a oler a humo. En el pueblo se dijo que una mujer había sido vista abriendo una puerta al amanecer. La novia. Viva. Nadie la acusó. Algunos entendieron demasiado tarde que también era prisionera del apellido, entrenada para sonreír mientras firmaban vidas a su espalda. La puerta abierta no fue un error, fue una elección. De Tomás no hubo historia oficial, solo rumores. Un grupo de mexicanos cruzando de noche, una cocina que dejó de servir miedo, un río que ya no se tragó a nadie más. La venganza no terminó en los cadáveres. Terminó cuando el sistema empezó a devorarse solo. Si llegaste hasta aquí, recuerda dejar tu like y suscribirte. Cuéntanos desde dónde nos miras. Y ahora dime, ¿crees que Tomás fue un monstruo o un hombre empujado por el sistema? ¿Apoyas su venganza?